Bienvenidas a Maduras sin Censura. Un espacio para hablar de sexualidad femenina, ciclos y placer, sin vergüenza, sin tabú y sin filtros. Soy Pati Villa, matrona, mentora en sexualidad taotántrica y me encuentras en redes como Pati Villa Terapias. Yo soy Paulina Roa, coach de empoderamiento femenino y me encuentras en redes como paulinaroa.cl. Y juntas abrimos conversaciones que toda mujer merece escuchar, cuando el cuerpo cambia y la sexualidad también. Hola, hola, Bienvenidas a todas. bienvenidas. Nuestro primer capítulo. Y como es el primer capítulo, queremos contarles por qué estamos haciendo este podcast y también que nos conozcan un poco. Así que, Patti, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Sí. Bienvenidas, aquí estamos. Bueno, yo soy Pati Villa, soy matrona de la Universidad de Chile. Y bueno, he trabajado en servicio de salud pública, trabajé 6 años en consultorio del sector sur de Santiago. Somos chilenas, porque esto va a saltar, ¿cierto? Sí. Afuera, así que nosotras somos chilenas, vivimos en Santiago de Chile. Y bueno, después dejé de trabajar como matrona, eso podrá ser en otro tema, ¿cierto? Y después, ahora que tuve mi hijo, volví a empezar a trabajar online desde mi casa, justo en pandemia, aprovechando que empezó todo esto, ¿cierto? De trabajar online, empezó a hacerse muchos talleres online, así que también empecé a hacer talleres y programas y atención online. Algo que yo cuando empecé, bueno, eso creo que es importante, cuando empecé dije voy a hacer online y era como, ¿cómo una matrona va a atender online? Porque está muy asociado, la matrona examina a la mujer y eso también me Sí. interesaría hablarlo en otro capítulo. Eh, Porque muchas creen que solo la matrona es, no sé, tomar el PAP, atender embarazada. Entonces todo implica o examinar, hacer una especuloscopía, ¿cierto? Un Claro. tacto vaginal. Entonces, no necesariamente todo tiene que ser cada vez que tú vayas a la matrona, te van a hacer un examen ginecológico físico. Mm. Entonces, yo decía, bueno, hay que empezar nomás, porque si me pongo a seguir pensando en mi cabeza, hay que hacerlo. Y partí atendiendo y atiendo online y entonces como, pero muchas mujeres fíjate que llegan con sus exámenes, llegan con todo tomado, ya traen todo, vienen ya como que, y por eso que le puse el peregrinaje, son mujeres que yo atiendo y vienen con muchas cosas, ya han ido a muchos especialistas y están buscando más y otras formas de que las miren, que las Mm. escuchen, que no las minimicen. Entonces todo eso, bueno, después te conocí a ti, Pauli, ¿cierto? Estuvimos en una comunidad juntas. Y bueno, ahí hablábamos y teníamos hartas cosas en común, ¿cierto? Y también te pasaba lo mismo, que también buscaba otra forma de respetar el cuerpo, el ciclo de la mujer, los tiempos. Y tú lo haces desde tu área, yo lo hago desde la mía, y ahí es donde, ¿cierto?, nos cruzamos y creemos que es súper importante esta forma de abordar a la mujer, ¿cierto? De manera integral, completa, ya no estarla viendo por parte, por órgano, por todo separado. Entonces ahí es donde nosotras nos llevamos también, que vemos a la mujer de manera completa. Y cuando ella te está refiriendo a algo, uno la está escuchando y viendo completa. No la estoy separando y diciendo, ah, esta mujer tiene que ir a psiquiatra, esta mujer tiene que ir al cardiólogo, ¿cierto? Nosotros estamos viéndola eh, por entero. Y ahí yo creo que es nuestro diferenciador también, Así ¿cierto? es. Sí, es verdad. Es muy cierto eso que dices. Bueno, por mi parte, de profesión trabajadora social, trabajé muchos años en áreas de desarrollo de personas, áreas de calidad de vida, conocí mucho el entorno organizacional y posteriormente a ello y debido a varias crisis personales que con los años ya he ido aprendiendo y descubriendo desde el mundo holístico
que no es casualidad esas crisis, ¿cierto? Sino que tiene que ver con muchos factores y dentro de ello incluso el contexto planetario, ¿cierto? La gran crisis de los 27 años, la gran crisis después de los 35, de los 42, entonces, pero en esa época, claro, yo era una, entre comillas, ignorante en los temas del cuerpo y tuve varias crisis que me tiraron a piso y mi cuerpo gritaba y gritaba y yo solo empastillaba hasta que conecté a través del mundo de la naturaleza. Soy una fanática y tengo que siempre decirlo en mi presentación, no soy una huertera, me encantan las plantas, la medicina de la naturaleza y ahí descubrí, la naturaleza me enseñó que mi cuerpo es naturaleza. Y como es naturaleza, tiene tránsitos, movimientos, tiene un ritmo que hay que escuchar, que hay que comprender. Y así conecté también con mi sexualidad. Eh, Me casé, me separé, no tengo hijos. Es tema, cosas que tal vez también vamos a conversar acá. Pero particularmente me formé como coach, trabajo hace muchos años como coach, con mujeres, he trabajado con mujeres profesionales, gerentas, mujeres de organizaciones, eh, de todo ámbito y lo interesante de esto es que no importa el segmento económico ni el conocimiento, a todas las mujeres tenemos un cuerpo femenino y vivimos cosas bastante parecidas, ¿cierto? Que tienen que ver con nuestros procesos vitales de ciclicidad, de perimenopausia, menopausia y en realidad llegamos aquí porque con la Patti nos fuimos dando cuenta de que en los espacios, en las comunidades que nosotros hemos ido generando con mujeres, que también hacemos mucha actividad con mujeres ambas, eh, las mujeres no saben, no conocen su cuerpo y asisten a un profesional, hombre, ginecólogo, que tampoco conoce mucho y que se rige por ciertos estándares que ya muchas veces está desactualizado y eso a veces perpetúa la mirada de una mujer cuando te dicen no, es que tú nunca más o minimizan lo que uno está sintiendo, ¿cierto? Y ahí es donde yo incorporo esta mirada del coaching, de cómo los sistemas de creencias también influyen en cómo vivimos nuestros procesos femeninos, nuestra ciclicidad, nuestra sexualidad femenina. Porque estamos insertas en una sociedad, en un contexto en donde también nos lleva a sentir o nos perpetúa el sentir, no sé, de cierta forma. Y eso creemos que ya no más. Y tenemos que mujeres estar hablando de esto. Eh, por lo tanto, así un poco nace esta unión con la Patti de una matrona y una coach, hablando de estos temas de sexualidad femenina, porque queremos también hablar en un lenguaje común, yo creo, porque hay poquita información de sexualidad femenina dando vuelta, pero la poca que hay está como, viene muy desde la medicina, ¿cierto? Como del deber ser, de cómo tiene que ser. Y nuevamente caemos en eso, en los dogmas. Entonces, queremos generar este espacio también en donde las mujeres se puedan comunicar con nosotras, podamos interactuar, ¿cierto? Y contar nuestras experiencias de todas las comunidades con las que hemos trabajado, las historias. Así que esas somos. Sí, bueno, eso es algo que también nos llevó, ¿cierto?, a crear este podcast, que Ujú. por lo menos yo lo que empecé a sentir en redes cuando empecé a compartir ahí mis temas, empezar a educar, ¿cierto? Compartiendo el significado de enfermedades, patología, en fin. Y hasta que llegué a hablar algo así tan... Y fue como un... Cada vez que ponía la palabra así, sexualidad, ese post o ese reel, a mí no me lo muestran, no, queda ahí, no sale. Yo veo que queda ahí en cero, a lo más dirá 5 8 visualizaciones y listo, hasta ahí llega.
Entonces ahí me doy cuenta, está esto siendo eh, censurado de alguna forma. Entonces, y ahí me viene lo que siempre te converso, este doble estándar que está, porque uno ve que otras temas o salen chicas, ¿cierto? Bailando, pueden estar ahí o salen en fotos con bikini, con lencería, las que venden ropa interior. A eso no hay ningún problema para divulgarlo, pero estamos aquí hablando de algo serio y a mí me han censurado los posts Sí, y los reels. Entonces ahí yo digo, hay que buscar otra forma, otros espacios, y eso es lo que siempre hemos estado con la Pauli, buscando otros espacios, ya que acá no nos dejan. sí. Y no tiene nada de malo, claro, es como que las mujeres bailen, que se muestren su cuerpo como quieran, ¿cierto? No es ese el punto es que el doble estándar efectivamente de que cuando hablamos y mencionamos la palabra clítoris o hablamos de orgasmos con la Patti, hablamos de los orgasmos expansivos, que vamos a hablarlo seguramente en algún capítulo, cómo podemos manifestar con los orgasmos expansivos, súper censurado. Y por eso es que también el nombre del podcast, porque ya venimos de transitar espacios en donde no ha sido aplacada esa visibilidad de lo que queremos conversar, en donde justamente eso es lo que necesitamos. Necesitamos hablar de qué nos pasa, de cómo nos estamos sintiendo, de validar lo que estamos sintiendo y de informarnos, educarnos, conocernos, pero desde un espacio seguro, libre de críticas también, ¿ya? Recuerdo perfecto, no voy a nombrar la organización, pero un lugar en donde fuimos a hacer una charla con la Patti y decían, van a venir a hablar de sexo, esto va a parecer un cabaret. Mm. Y lo que fuimos a hablar fue de ciclicidad, de cómo, ¿cierto? Cómo las etapas, de cómo vive una mujer sus 28 días dentro de un mes, ¿cierto? Y cómo eso influye en su estado anímico, en sus relaciones, en el desarrollo de su trabajo. Pero imagínense, estamos hablando de un contexto, entre comillas, formal, organizacional, y aún así existen todos esos sesgos. Entonces, hay muchos motivos que les vamos a ir contando y van a ir saliendo anécdotas de por qué esto se llama Madura sin censura. También. Claro, y eso es lo que llama la atención, que vamos a espacios donde hay profesionales maduros, no estamos yendo ni siquiera a un colegio a hablar con Los niños. básica, con octavo básico, son profesionales, profesionales que llevan años en sus trabajos. Entonces estamos en el año ahora 2026 y siguen tomando que sigue lo mismo, siguen teniendo todas estas creencias, ¿cierto? De que sexo y sexualidad es lo mismo. Entonces, uy, ven ahí eh, como un esbozo de lo que íbamos a hablar, ¿cierto? Y ya pensaban que era sexo. O sea, ¿cómo está la mente traspasada con todas estas creencias, todo esto que viene mucho del porno, ¿cierto? Y crea al tiro, se le prende en el cerebro, no, aquí van a hablar de sexo, de porno, ¿cierto? Es como al tiro. No se ve la parte sagrada o la parte de lo que tiene, que debiera ser natural, que es nuestro cuerpo, nuestro ciclo, lo que nos pasa todos los días. Estamos en este cuerpo todo el día y aún así se asustan, se ponen nerviosos, se avergüenzan. Sí, y la otra arista es como la política, pues como, aquí vienen las feministas, las guerrilleras, a luchar por el cuerpo, y otro sesgo. O sea, hablar de sexualidad no tiene que ver con ser feminista, aunque podamos estar muy de acuerdo y a veces en desacuerdo, tal vez con el movimiento feminista, ¿cierto? Esto no tiene que ver eh, con un sesgo político. Ya, puede ser que sí, en cierta forma, la política ha influido en la cultura
Y la cultura obviamente impacta en cómo entendemos y vemos las cosas también hay un grado de política, pero no tiene que ver con que aquí vienen las comunistas, las feminazis, ¿cierto? Vienen a hablar de esto. No, estamos hablando de un cuerpo del que poco se ha estudiado, se ha conocido y que de hecho el año pasado estuvimos siendo pioneras en Chile por primera vez aplicando una encuesta que a nadie se le había ocurrido aplicar porque ha habido mucho desinterés, ¿cierto? En conocernos. Y ahí cuenta vos, Patti, de esta encuesta en la que ha sido la primera en Chile que se ha aplicado y que tiene que ver con nuestra etapa madura, ¿cierto? Claro, en julio del año pasado lanzamos esta encuesta Hablemos sobre perimenopausia. Y claro, la primera porque ahora se supo que estaba esta encuesta sobre el ciclo menstrual, pero claro, fue eso, sobre salud menstrual, ciclo menstrual. Pero nosotros queremos saber de la perimenopausia, porque yo tengo más de 40, entonces empezó toda el círculo por donde nos movemos, la gran mayoría tiene 40, hay unas poquitas que son de entre 35 a 40, Sí. entonces este es el tema de lo que están preocupadas, lo que está sucediendo y logramos 923, bueno, el último cómputo fue ese, 923 encuestas en 6 meses y fue como una explosión porque todos cierto querían contestar la encuesta, nos preguntaron, la pidieron mucho, la reenviaron mucho y en los grupos yo recibí un montón de mensajes, empezó ahí todo a llegar mensajes de vuelta. Entonces ahí nos damos cuenta que claro, no hay espacios donde se puedan conversar estos temas. Si apenas hablan de menstruación, mucho menos hablan sobre menopausia, ¿cierto? Claro. Así que, y claro, como bien dices tú, está todo esto de que también los profesionales no están actualizados, ¿cierto? Entonces, ahí empieza esta mujer a transitar de un especialista al otro, lo que llamamos el peregrinaje, el pasilleo, el andar deambulando, y las mujeres me contaban, bueno, nos contaban así, cuando nos juntábamos un año y medio, otras 2 años dando vueltas, al final ya se aburren. Fíjate. Y ahí es donde contestan como eh, la ginecología quedó corta, la ginecología no supo ayudarme, la medicina no supo ayudarme. Mm. Entonces todo eso cuando uno va recibiendo los comentarios, uno dice, hay que hacer algo, pues no puede ser esto. Así que Sí, aquí vamos a ocupar también este espacio para ir tocando todos estos temas. sí, yo Porque creo que podcast, eso es lo otro, podcast en español que hablen de estos temas hay muy poquito, muy poquito. súper poco, es Y verdad. esa es otra barrera, el idioma. Mm. Porque si en inglés hay muchos podcasts, En idioma. pero claro, en español muy poquito. O empiezan, tal vez hacen una temporada y listo, ahí quedan. Eh, o tal vez, claro, empezamos a hablar ciertos temas, pero ya hablar de sexualidad, ahí de nuevo se entrampan porque, de nuevo, da vergüenza. No sé si estaré diciéndolo bien, no sé, supongo yo que eso pensarán, ¿cierto? Y Claro. ahí quedan. O a veces es como que dentro de un capítulo, ¿cierto? De un podcast se habla de sexualidad, pero no es que en todo se hable de sexualidad. A veces como hay podcasts enfocados en diversos temas y hay uno que trae el tema de la menopausia, que es como lo que más se habla, pero la palabra perimenopausia puede ser que muchas de las que ustedes están escuchando ahora nunca en su vida habían escuchado esa palabra perimenopausia. Eh, y esperemos que cada vez vamos más aprendiendo de esto porque antiguamente y hasta hace poco y probablemente muchas todavía siguen pensando que es como, yo paso de mi etapa fértil, pum, y me llega la menopausia. Y no, hay un tránsito de 10 años, chiquillas, son 10 años de tránsito, de proceso, en donde el cuerpo ya nos empieza a avisar a muy temprana edad de que nos vamos preparando para esa etapa, porque así es la naturaleza. Yo no pongo una semilla de lechuga y al otro día me sale la lechuga.
hay un proceso, ¿cierto? De preparar la tierra, de abonar, de poner la semilla que germine, crezca. Así somos nuestros cuerpos también. Las cosas no ocurren de un día para otro. Hay lo mismo cuando a las niñas les llega su menarquia, no es como, le digo, no, hay síntomas, más que síntomas, y la Pati puede decir la palabra exacta, pero aparecen ciertos signos, ¿cierto? Que ya, el botón mamario, probablemente no es lo más como visuales, pero hay muchos indicios que te van. Entonces, aprender a leer, a conocer nuestro cuerpo, ¿cierto? A identificar, nos empodera mucho más. Por eso me gusta hablar de empoderamiento femenino y no solamente de empoderamiento intelectual, sino que empoderamiento sexual también, que tiene que ver, como dice la Patti, que no es sexo, sino que es empoderarme de quién, cómo vivo mi cuerpo, cómo está transitando, porque no en todas las mujeres vamos al mismo ritmo, probablemente parecido, pero no son iguales. Entonces, eh, este año cuando la Pati empezó y trajo este tema de la perimenopausia, generó todo un revuelo en el entorno, ¿cierto? Eh, te invitaron a varios espacios a hablar, muchas mujeres, porque es como, ¿de qué me estáis hablando si yo recién tengo 40? ¿A qué me estáis hablando de menopausia? Así como, ¿qué onda? Y es así, po. Entonces, con la Patti, y te doy al tiro el pase, Patti, pero me acordé también cuando estaba ahí hablando de esto del ciclo menstrual, que nosotros hemos dado muchas charlas. Y normalmente nos pasa con la Patti que nosotras queríamos irnos de pleno a hablar de, no sé, de orgasmos, expansiva y toda esa cuestión. Y era inevitable que teníamos que empezar a hablar desde lo más inicial que tiene que ver con el ciclo menstrual, porque Sí. no conocemos ciclo menstrual, la reconciliación con el ciclo menstrual, porque muchas mujeres odian su periodo, hay una negación del periodo, ¿cierto? Entonces, o no, Pati, nos pasa eso, Sí, entonces, sí, mucho. Sí, entonces, claro, pues ahí se da uno cuenta de que hay que empezar a hablar desde lo más, como no lo básico, pero lo que más el inicio, tangible que puede tener ahora la mujer, que es el sangrado. Y ahí partir de nuevo, porque claro, yo siempre empiezo a hablar de más y me emociono y después levantan la manito. Y a mí me pasa esto con la menstruación, vuelta otra vez a hablar de la menstruación. Entonces, eh, pero bueno, así es, eso nos va demostrando que exacto, queda mucho por hacer. Y si ya generamos, claro, todo este también revuelo con el hablar de la perimenopausia, imagínate la posmenopausia, porque tú dijiste 10 años, claro, pero después vienen otros 10 años de posmenopausia. Entonces toda esta gran etapa son como 20 años. Entonces los otros 10 años de posmenopausia pasan otros cambios en el cuerpo de la mujer. Y muchas me escriben y me ponen ahí, no, si yo ya me llegó y chao, listo, ya me olvido. Pero después vienen otras consecuencias de estar con un nivel bajo de estrógenos, de hormonas. Y que mm, ahora, claro, a los 50 te da lo mismo. Pero cuando ya tengas 57, amiga, amiga, a los 57, ya lleves 7 años de menopausia, el cuerpo va a tener otras necesidades. Entonces, ahí las mujeres tampoco saben de eso, porque no hablan de eso. Porque por eso, volvemos, si no hablaban de menstruación, de cómo vivieron su primer sangrado, si saben o no, cómo se cuidan, qué cosas usan para salud menstrual, menos van a saber qué hacer en una posmenopausia, ¿cierto? sí, Dicen, no, ya se empiezan a entregar. eso O, estaba pensando. sí, claro, Mm, ya me empiezo, y ahí viene todas las nuevas creencias otra vez. No, que ya estoy vieja, que ya voy a llegar a los 60, voy a cambiar folio, voy a pasar a ser adulta mayor. Y como que si ya se postergaron antes, imagínate cómo se postergan. Cuando ya tienen 57, 58 van a cambiar a los 60, pero todavía hay formas de ayudarse. Y eso es lo que nadie sabe y ahí empieza el peregrinaje por otras especialidades.
y ¿Será, vienen otras enfermedades. será que estamos acostumbradas, seteadas a sufrir? Es como, claro, porque desde ya una temprana edad llega el periodo, hay malestares, ¿cierto? Eh, y ya como que nos acostumbramos a pasarla mal. eh, en los periodos de menstruación, la maternidad, la perimenopausia, toda la incomodidad de la menopausia. Es como que hay una entrega a pasarla mal, siendo que hay muchas formas y que aquí la tecnología, los avances y el mayor acceso al conocimiento que hoy día tenemos nos da la posibilidad de no pasarla tan mal o pasarla muy bien. Entonces es como, ¿por qué vamos a vuelvo al tema del empoderamiento? Es como, ¿por qué vamos a entregarnos a pasarla mal si podemos pasarla muy bien? Disfrutar nuestro cuerpo y ir descubriendo cosas tan potentes como que, a diferencia del hombre, nosotros tenemos un, un lugar especial, vamos a llamarlo, que está hecho solo para disfrutar y gozar, a diferencia del hombre que no lo tiene. Entonces, cierto que es el clítoris. Entonces, ¿por qué esa cuestión de las mujeres que tenemos de como ya de entregarnos al sufrimiento? Ya no, basta, chiquillas, no, no, no. Tenemos que empezar a conocernos más, a mirarnos. Ujú. Bueno, entonces, para eso hemos creado este espacio, ¿cierto? Y eh, vamos a dejar aquí ¿cierto? Para que puedan escribir comentarios, Sí. qué tema les gustaría que trajéramos, porque nosotros ya tenemos muchos planes, pero también de acuerdo a lo que ustedes vayan votando, cuáles tienen más interés ahora. Así que ahí nos van contando qué les parece. Vamos a estar ahí esperando sus comentarios. Ya saben, en redes sociales nos pueden encontrar. Tenemos página web también. Y ahí nos van diciendo qué les parece, qué les gustaría conversar. Exacto, esto, el aprendizaje no puede ser de una, tiene que ir también, ¿cierto?, decantando, porque eso es lo otro que caemos mucho las mujeres en como en aprender o empezar a buscar videos en TikTok o googlear, pero pongámoslo en práctica. Pongamos en práctica el conocernos. ¿Y qué práctica le podríamos regalar a las chiquillas ya en el primer capítulo desafiándolas? Así como pensando en, pongamos en acción las cosas también. Salgamos como de la mente en, aprendí esto, descubrí esta palabra nueva, perimenopausia, ¿qué es? La voy a buscar. Pero, pero vamos a experimentar. ¿Qué práctica podríamos, así como simple, dejarles ahí como desafío del primer capítulo? Bueno, siempre lo primero que yo les digo es empiecen a registrar su ciclo. Hay mujeres que nunca han anotado su ciclo, nunca anotan cuando les llega. Mm, Y es simple, en un cuaderno, en una agenda. Tienen todo anotado, lo del trabajo, lo de los hijos, pero lo de sí misma no empiezan ahí a recordar para atrás en el momento. Entonces, eso ya es un cambio. Hacerse cargo, escribir su ciclo, cuántos días le dura, llevarlo registrado en una agenda, la misma agenda donde llevan todo lo demás, escribir. Lo mm. otro, también a empezar a usar productos de salud menstrual como toallas higiénicas, calzón menstrual ecológico, hay toallas higiénicas de algodón orgánico. Eso Sí. también es un cambio, chiquillas, porque la gran mayoría de las toallas tienen tóxicos, ¿cierto? Entonces la idea es que vayan y en el supermercado ahora venden en el supermercado, hay una o dos marcas con unas pocas unidades, pero hay toallas higiénicas orgánicas. Yo creo que ya ahí con eso son los primeros cambios que pueden ir, porque se preocupan de los hijos, ahí viene, ¿cierto? Que los hijos estén vacunados, que los hijos tomen vitaminas, que los hijos hagan deporte, que los hijos tomen agua, que coman fruta. De los hijos yo me encargo de todo, ¿cierto? Pero de mí compro no me preocupo de Aparato. nada, compro cualquier toalla higiénica, siendo que hay toallas higiénicas ahora ecológicas. Y dice ahí algodón, sin tóxicos. Primer cambio, así de simple. Sí, es verdad. Ya pues entonces dejemos ese desafío y vayan contándonos ahí
los comentarios aquí debajo de este podcast. También vamos a subir esto a YouTube, así que ahí también saludo a las que nos vean por YouTube. También ahí pueden dejar sus comentarios y nosotras vamos a estar atentas para ir trayendo aquí cada semana un tema que puede hacer un aporte en sus vidas, pero no solamente en conocimiento, sino también en esto, llevarlo al cuerpo. Así que eso, po. Por ahora yo creo que estamos. Agradecemos que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado, compartan con sus amigas, con sus compañeras de trabajo, con quienes estén también transitando, que tengan esas conversaciones a veces a la hora de almuerzo, en el trabajo. Oye, me pasó esto. Uy, mira, escuché un podcast que estaban empezando a hablar de esto. Difundamos, seamos colaborativas. Sí. Así que muchas gracias. La esperamos en la próximo capítulo de nuestro Maduras sin Censura. Chao, chao.